estar concentrados en la edificación, para que Así así es. como Mía lo tengamos claro. Total. Y algo que queremos pedirle en esta noche es que guardes tu celular en ese momento, que nada te distraiga. Nuestro tiempo de sacar el celular ya lo pasamos. Ya pasó. Así que si tienes a alguien al lado que lo ves que está con el celular, dile, oye, al final hablas con esa persona, puedes esperar, las redes no se van a ir. Entonces, pasemos a este tiempo tan especial que necesita de toda nuestra concentración. Así que Así es. tenemos al asesor Joe. Nuestro asesor John Grass, bienvenido. Sí. Uy, el en vivo. Bueno, buena tarde, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Cómo va todo? ¿Están felices o están aburridos? Ah, bueno, menos mal. Se nota, ¿no? Se nota eso. Ah, con este. Ah, bueno. Listo, gracias. Bueno, mis amados, muy buena tarde entonces a todos, bienvenidos. Vamos entonces a empezar. Como ya sabemos, estamos edificando este primer pilar, o bueno, esta temática que hemos titulado. ¿Cómo hemos titulado esa temática? ¿Plenos? ¿Sí se acuerdan o no? A ver, Mía, usted que está hoy volando, ¿sí se acuerda? Plenos en un mundo. Uy, un fuerte aplauso para Mía. Ay, Dios mío. Me levantó el ánimo mío hoy. Bueno, quisiera entonces hacer unas pequeñas preguntas. ¿Listo? Voy a hacer unas preguntas y usted va a alzar su mano, dependiendo de cómo usted vaya a responder esas preguntas. Si usted lo cree, levanta la mano. Si no lo cree, pues no la levanta. ¿Listo? Bueno, a ver. ¿Quién de los presentes se considera una persona creativa? Bien, varios. Listo. A ver. ¿Quién de los presentes se considera una persona que sabe cantar? Mentirosos, todos sabemos en el fondo que todos nos creemos como que queremos cantar, ¿no? En el baño, y soy rebelde. Sí, ponen su, no falta la que pone esto, música turca y todo eso, sí, hay de todo. Ponen el soundtrack de Elif, doramas y todo eso. Ni saben qué dicen, pero bueno. Pero sí, hay como eso, ¿no? A ver, ¿quién de los presentes considera que sabe cocinar? A ver, no, pero a ver, tengan la alzadita. Saber hacer aguapanela no cuenta. No, sí, porque no, él falta, uy, yo sé hacer aguapanela. Listo. Aleja sabe, sí sabe cocinar. Ah, bueno, eso está bien. Eso está bien, listo. ¿Quién de los presentes se considera una persona que sabe bailar? Jason hace así. Pero, a ver, levántela, a ver. Sí, Richard sabe bailar, mueve bien el bote. Bien. Ah, eso está bien. ¿Héctor sabe? Pero ¿por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? ¿Por qué se ríen? Sí sabe, usted se considera que sabe. A lo mejor los que se rieron no lo consideran mucho. Bueno, puede ser. ¿Quién de los presentes se considera un santo? Bajaron las manos. Bueno. ¿Quién de los presentes se considera un hijo de Dios? Pero es raro, ¿por qué no se consideran santos? Pero ¿por qué sí se consideran hijos de Dios? Bueno, mis amados, que conste que ya todos vimos, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó acá? Bueno, sería oportuno revisar el significado de la palabra considerar, ¿cierto? Porque yo les pregunté, bueno, ¿se consideran? Y todos dijeron, pues sí, yo considero que canto bien, pues se me salen como 3 gallos en una frase, pero yo creo que canto bien. Otros dijeron, como nuestro amado Héctor, que dice que sabe bailar. Obviamente eso despertó una risa, no sé, obviamente despertó una risa. Puede ser que Héctor se considere buen bailarín. Otros se consideraron buenos cocineros, que le dan como a la cocina. Bueno, entonces es bueno revisar qué significa esa palabra, ¿no? Considerar. Resulta, mis amados, que considerar es formar una opinión, un juicio sobre una persona o una cosa. Pero
esa consideración es interna, a veces subjetiva y no siempre tiene una base. Es decir, que cuando hablamos usualmente de considerar, es como algo que nosotros formamos, una opinión, un juicio de algo, pero puede ser muy subjetivo. Puede ser algo que no necesariamente tenga bases. No sé si a usted, por ejemplo, le ha pasado que se ha encontrado una persona que se considera buena en algo y usted se da cuenta que esa persona no es buena en eso. ¿Sí se ha dado cuenta o no? Que alguien le dice, uy, no, yo soy reteso en eso, y que usted lo ve haciéndolo y uno dice, no, pues de pronto a lo mejor la persona se considera buena, pero no lo es. No sé el ejemplo, Héctor, por qué me está llegando a la mente, pero no, yo sé, yo lo he visto y sí lo considero que sabe bailar. Para que me gaste algo yo. Sí, puede ser eso, puede ser una opinión interna, algo subjetivo. Por ejemplo, yo sé que le ha pasado que de pronto usted considera que no puede hacer algo, pero luego se da cuenta de que sí puede. ¿Sí le ha pasado o no? A mí me ha pasado que yo dije, no, pues yo la verdad no soy capaz de hacer eso, y luego lo hago y, vea, sí fui capaz. Consideré mal, ¿por qué? Porque cuando hablamos de considerar en esos términos, es una opinión subjetiva, variable y que no siempre tiene una base. Mis amados, esta acción es muy cotidiana en nosotros, pues es una tendencia de nuestra naturaleza humana el formar opiniones personales de cualquier asunto. Si yo le pregunto a usted, ¿qué considera de tal situación? Usted me dice, con base en lo que sabe o en lo que ha escuchado, usted me dice, no, pues yo considero eso. Pero puede ser que le pregunte a otra persona lo mismo y considere otra cosa totalmente diferente. A eso es a lo que me refiero explícitamente. Todo lo que vemos en el mundo ha sido construido por la consideración de varias personas. Cosas como la política, la economía, la religión, todas esas cosas que vemos en el mundo, fue porque alguien se consideró algo acerca de ese tema. Muchas de religiones fueron causa de eso. Recuerdo que hay una religión que dice que por allá un man, yo me imagino que estaba por allá había metido como cosas raras, y dice que se le apareció a alguien y de ahí salió una religión. Bueno, él lo consideró y de ahí salió una religión. Son muchas cosas, pero es un ejemplo como para que puedas entender bien. Entonces, eso es lo que hacemos. Usted usualmente y yo tenemos la tendencia siempre a tener una opinión de todo, así no nos la pida. Usted y yo somos raros, o sea, en eso, a todos le queremos sacar una opinión y a veces nos pica como la lengua, ¿cierto? Uno ve como cierta cosa y a uno, lo primero que a uno le dan ganas es opinar. ¿No le ha pasado eso? Ay, ustedes son como chismositos. Digan la verdad, ustedes escuchan un chismecito y la oreja como que les hace un movimiento. No nos gusta, o sea, a veces yo no soy así chismoso, pero yo me doy cuenta de que a veces yo escucho cosas y a mí me da como, me pica la lengua de yo quiero como opinar, porque esa es nuestra tendencia, crear opiniones de todas las cosas. Pero, si ustedes se dieron cuenta en las preguntas que les hice, el problema es que queremos abrazar las cosas espirituales eternas bajo esa misma tendencia. Y esto representa un verdadero tropiezo para las cosas que Dios quiere edificar. Por eso les pregunté, ¿quién se considera un buen bailarín? Y todos, bueno, algunos sí, bueno. ¿Quién se considera alguien que sabe cantar o que le gusta cantar? Bueno, yo me considero de pronto bueno. Pero cuando les pregunté cosas más espirituales, no quiere decir que cantar no sea espiritual, ¿no? Es algo espiritual. Pero cuando hablamos de cosas más espirituales, cuando yo dije, ¿quién se considera un santo? Y de una vez, todos risas, todos se miraron. Y yo le conozco el pecado al hermano, igual alce la mano y verán. Todos como que se miraron. Porque a lo mejor usted recurrió a, ¿qué sabe qué es un santo? Usted se imagina de pronto una persona que nunca comete un pecado. Por eso de pronto no alzó la mano. ¿Sí o no? ¿Qué es un santo? Y usted escuchó esa palabra y a usted le entró el espíritu inmaculado. Yo vi como asientos, se levantaron asientos. No, pues yo no tengo ese estado, entonces pues no la subo. Eso es lo que usted considera santo. Ahora, de aquí a que eso que usted piense que es santo y lo que en realidad es santo son dos cosas diferentes. ¿Sí? Por eso les pregunté, luego, ay, ¿quién se considera hijo de Dios? Claro, todos. Pues yo estoy acá, ¿no? ¿Yo qué hago acá? Hijo de Dios. Bueno, pero para ti, ¿qué es ser hijo de Dios? ¿Por qué te consideras un hijo de Dios? Si no lo sabes muy bien, a lo mejor no entiendes la envergadura de esa expresión de ser
hijo de Dios. Entonces, hay esa diferencia. Hay una cosa entre considerar con base a nuestras propias opiniones y hay otra cosa que es considerar ya cosas espirituales y eternas que ya son cosas que van mucho más allá de nuestra opinión. Por eso les decía, bueno, pues a veces usted puede considerar cosas, por ejemplo, una pregunta que a mí me parece muy complicada es, a veces en las entrevistas o alguien le pregunta, ¿usted se considera buena persona? No, pues yo nunca he matado a nadie, ¿no? Buena persona. Bueno, puede ser que usted considere eso como buena persona, pero puede ser que para otra persona signifique otra cosa. Entonces, el problema es abrazar las cosas espirituales así, como suponiendo, como no entendiendo bien el significado de las cosas, y eso es un verdadero tropiezo, como hacerse la idea de que yo creo que hijo de Dios es esto, entonces por eso yo soy hijo de Dios. No se sabe, dígale que está a su lado, no se sabe, hay que tenerlo bien claro. Entonces, las cosas espirituales no son algo que podemos considerar así como en nuestra opinión, como en lo que nosotros creemos que es. No, todo tiene un verdadero significado. ¿Tú te imaginas que un día tú te consideres un hijo de Dios y al otro día no? ¿A usted qué le parece eso? Complicado, ¿sí o no? Que usted un día se considere un hijo de Dios y al otro día no se considere un hijo de Dios. ¿Usted se imagina que un día tú te consideres un santo y al otro día no? Bueno, son preguntas que salen de esas pequeñas conclusiones. Entonces, chicos, en el reino las cosas no operan de esa forma, sino que hemos recibido una verdad eterna. ¿Cuántos han recibido una verdad eterna? ¿Si alguien ha recibido una verdad eterna o no? Bueno, esa verdad eterna que es Cristo mismo, para que a través de Él, de su palabra, se nos sean reveladas esos principios espirituales, a fin de manifestarle en todo, por, en y para Él. Por eso quiero que veamos Romanos 6, del 9 al 11. Quiero que veamos muy en cuenta esto, porque va muy relacionado a lo que hemos estado hablando. El apóstol Pablo aquí habla de unas cosas. Romanos 6, 9 al 11 dice esto. Vea cómo empieza este pasaje. Dice, sabiendo que Cristo, ¿cómo empieza? Sabiendo, diga, no suponga, dígale que está a su lado, no suponga. Tiene que saberlo. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. ¿Por qué? Porque en cuanto murió, diga conmigo, al pecado. No, pero dígalo conmigo, al pecado. Murió una vez por todas. Más en cuanto vive, para Dios vive. Chicos, ahí lo que nos pone el apóstol Pablo es un ejemplo para que lo utilicemos como un referente. Porque ¿cuál es el problema? El problema es que cuando usted considera algo, usted inmediatamente va a lo que conoce de ese asunto. Si yo le pregunto a usted qué opina de la guerra entre Rusia y Ucrania, pues a lo mejor acá escuchamos 30 versiones diferentes, porque usted, no, pues yo voy a mi fuente de información más confiable, TikTok. Si ya uno hasta busca tareas por TikTok. Bueno, pero a lo mejor muchos se han informado del tema por TikTok. Hay otros que han revisado informes, artículos. No, ya está, la situación está aquí. Muchos ya saben hasta por qué está tan cara la yuca, porque han leído bien del tema. Ahora, si yo le pregunto al que miró en TikTok qué opinión tiene del asunto, a lo mejor me dirá algo así, pero como muy por el aire. Pero si yo le pregunto al que investigó bien, pues a lo mejor me diga cosas muy puntuales. Entonces, el apóstol Pablo dice lo siguiente. Yo les pongo ahí un referente, y es que Cristo murió y ya no muere más, y la muerte ya no se enseñorea más de Él, porque murió al pecado una vez y para siempre. Más en cuanto vive, para Dios vive. Pónganle cuidado a lo que sigue. En el versículo 11 dice, así también, ¿cómo? Así también vosotros, ¿qué? Considerados, o sea, no suponga cosas. Yo le pongo el ejemplo, le digo, vea, sabiendo que Cristo, o sea, usted sabe que Cristo murió al pecado y vive para Dios. Así también ustedes considérense, ¿cómo? ¿Cómo nos consideramos? Muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor.
Esas son palabras muy fuertes, mis amados chicos, porque cuando hablamos ya aquí de considerar, pues no es como a usted de pronto y a mí se nos parezca, sino que debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios, pero según como lo hizo Cristo. No que nos pase otra cosa, no, sino que es según lo que Él nos mostró, como Él se representó. Es decir, así como Cristo murió al pecado y vive para Cristo, así también nosotros considerémonos muertos al pecado y vivos para Dios. ¿Cuántos se consideran muertos al pecado y vivos para Dios? A ver. Bueno, ahí les estamos diciendo. Entonces hay que mirar esa partecita. Aquí la palabra considerar, si ustedes ven, ahí creo que está, bueno, vosotros pensad, ahí dice pensad, pero acá dice considerar. Esa palabra ahí considerar no se refiere como a una opinión que nosotros podamos hacer. O sea, no, hermano, ¿y por qué está libre de pecado? No, pues yo a veces me echo unos rezos bacanísimos. Yo siento como la Virgen tiembla del rezo que yo le hago. No, yo a veces me echo una hora. O sea, hermano, yo peco, pero el que peca y reza, empata. Entonces, yo sé que la embarro, pero por eso estoy acá, porque sí, o sea, no, yo soy muerto al pecado porque yo de vez en cuando voy a la iglesia y con eso ya borro todo mi archivo. Bueno, pero ¿será que así es como Cristo murió al pecado? No creo, hay que revisar bien eso. ¿Quién se considera aquí vivo para Dios? A ver, digan, ¿quién se considera vivo para Dios? La pregunta es, ¿usted se considera vivo para Dios a razón de qué? ¿Será que usted sabe cómo Cristo se considera vivo para Dios? Porque ese es realmente el referente. Y ya vamos a ver un poquito de eso. Entonces, esa palabra ahí, pensar o considerar, significa lo siguiente. Es una palabra que significa, es una verdad que se anuncia o está escrita. Se refiere a una persona que opera y se iguala en pensamiento a esa verdad. Una verdad que no cambia porque es eterna. No da lugar a la interpretación personal ni la podemos combinar con otras cosas. Entonces, cuando hablamos de considerarnos muertos al pecado, pues no es según nuestra opinión o lo que nosotros pensemos o lo que nos han enseñado. No, pues usted cómo se libra del pecado, hermano. No, tranquilo, usted una vez al año se pega una buena caminada y si puede llévese una correa y se da juguete bien fuerte y usted ahí, con eso la hace. Bueno, ¿será que así es? No creo. Eso es lo que muchas veces nos han enseñado. Entonces, ahí vamos a revisarlo. Vamos a revisarlo muy bien. Yo sé que ahorita estamos viendo ahí como significados, pero ya vamos a ir aterrizando la cosa. Es importante entonces saber que Pablo nos presenta a Cristo como ese referente. Y por eso dice, sabiendo que Cristo, porque es un referente que nosotros debemos tener en cuenta. Y por eso debemos considerarnos muertos al pecado y vivos para Dios. Nuestra verdadera consideración determina nuestra manifestación, mis amados. Eso es muy, muy claro. Como usted se considere, así es que usted se manifiesta. No sé si usted le ha pasado, pero en el colegio, ustedes nunca tuvieron, en el colegio siempre en el salón, a mí me tocaba en el salón, parecían como exconvictos, como si fuera la CDB de la picota, o sea, es una cosa, unos salvajes. Siempre me tocaba el peor curso y siempre había el más bravucón de todos. Era el que buscaba para montársela a alguien, era complicado, de esa manera complicado. Pero normalmente esas personas se consideraban así, como bravucones, como que querían intimidar y siempre se trataban como de manifestar así, querían maquillar como sus inseguridades y manifestarse así. Pero resulta que yo una vez tuve un compañero que era así, pues yo siempre era como el neutral del salón, ¿no? Como el que le caía pronto bien como a todos. Y resulta que una vez estaba con esa persona y pude ver como un lado muy sensible. ¿Y sabe qué fue lo que yo vi? Que al final esa persona que de pronto quería considerarse así como el bravucón, al final era un chico con muchísimas falencias y debilidades, era una persona con una autoestima muy baja. Y yo decía, oye, pero ¿por qué tú te evidencias así como que montándosela a todos? ¿Por qué quieres como imponer eso? No, él me decía, no, es que me toca considerarme así porque si no entonces me la montan. Y yo, wow, pero al final esa debilidad que yo vi en esa persona
me dio a entender que así es como él era. No es como él se pintaba, sino como él era. Entonces, al final, él era una persona muy débil, pero que lo maquillaba con bravuconería, con rebeldía, pero eso era lo que era, un chico con muchas falencias, pero que quería mostrar otra cosa. Entonces, así es como a usted y a mí nos pasa. Según como usted se considere, pues así usted se va a manifestar. Si usted se considera una persona muy mala en algo, pues así usted se va a manifestar. Eso es muy, muy claro. Entonces, observemos que el Señor, Pablo nos ponía al Señor como ese referente. Y vamos a evaluar cómo es ese referente, o sea, cómo es Cristo, según nos dijo Pablo, que nosotros debemos considerarnos como Él también se consideró. Resulta que el Señor, de muchas maneras en la Biblia se habla acerca de Él, de Jesús, de que fue nacido de vientre de mujer para encarnar al Cordero y que a través de Él se iba a quitar el pecado del mundo. ¿Cuántos saben eso? Que a través de Jesús se quita el pecado del mundo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Yo los veo como dormidos, ¿están bien o no? O el humo los puso. Empuja al que está a su lado y diga, despiértate, despiértate, despiértate. Por ahí, por favor, límpienle la baba allá, José. Está que se duerme. Entonces, ese referente es Cristo y sabemos que Jesús en la Biblia ha sido descrito como el que iba a quitar el pecado del mundo. Él tenía un propósito y era que Él iba a ser el que trayera justicia al mundo. En el propósito eterno ya había una verdad escrita para el Señor y era que el pecado y la muerte iba a ser derrocado a través de su muerte y de su resurrección para traer gracia y cumplimiento a su propósito. Por lo tanto, para traer a manifestación eso, era necesario que Jesús pudiera comprender y abrazar esa verdad e igualarse a ella. ¿A qué me refiero? O sea, que ustedes saben que Jesús nació hace 2000 años, ¿sí o no? Incluso ahorita viene Semana Santa y usted no ha comido carne estos días por eso. Dígame la verdad. O sea, ahorita viene Semana Santa. Bueno, el caso es que hace 2000 años Jesús nació, pero cuando Él nació ya se había escrito cosas de Él, como 500 años antes. ¿Y sabe qué se había escrito? Que iban a ser una persona, que era Jesús, y que a través de Él Dios iba a quitar el pecado del mundo. O sea, había una verdad, pero que cuando Él naciera y creciera, pues a Él le tocaba asimilar esa verdad. O sea, Jesús tenía que llegar al punto en decir, bueno, yo soy el Cordero de Dios. O sea, de mí se escribió hace como 500 años y yo debo ser eso que Dios dice de mí, que yo soy el Cordero y que a través de mí, de mi muerte, de mi resurrección, pues yo voy a traer a cumplimiento eso. A eso es a lo que me refiero, que Jesús ya tenía una verdad y que cuando Él naciera, pues la idea de su vida era poder comprenderlo para que pudiera asimilarse a eso. ¿Ok? ¿Sí la entendió o no? ¿Sí? Levante su mano y diga, la entendí. Bueno, listo. Ok, entonces a eso es a lo que me refiero. Entonces pasaba el tiempo que Jesús nacía y el propósito de Él era comprender esa verdad, tener conciencia de eso, de que Él era el Salvador del mundo. Y lo fue entendiendo, dice que tenía 12 años y Él iba a las sinagogas, Él iba a todos esos lados para poder comprenderlo. Y también llegó un punto en que Él lo pudo proclamar, manifestar. Por allá en Mateo 16:21 dice lo siguiente, dice que Jesús le dijo a sus discípulos que le era necesario morir y resucitar. Interesante, ¿no? Interesante porque Él decía, no, ¿saben qué? A mí me toca morir y resucitar. O sea, ¿qué quiere decir? Que Él estaba como entendiendo la cosa, que dice, no, yo vine aquí, fue a morir y a resucitar. Sin embargo, uno puede decir, uy, pero Jesús como que la tenía reclara, la tenía reclarísima, ya la estaba como entendiendo, ya decía que Él iba a morir y que iba a resucitar. Bueno, ya como que uno dice, ya como que la entendió. Y iba para allá, a morir y a resucitar. Y Él le decía, incluso hay escenarios donde lo iban a matar y dice que se escabullía en medio de la gente, porque decía, porque no ha llegado mi hora. O sea, el man como que la iba comprendiendo y sabía a lo que Él vino al mundo. Pero, diga conmigo, pero dígalo bien, pero hubo un acontecimiento muy particular en la vida de Jesús. Miren, yo estuve mirando muchas cosas de la vida de Jesús, pero hay un acontecimiento que a mí todavía me tiene como un poquito pensativo,
Yo digo, pero el apóstol Pablo nos dice que así como él se consideró muerto al pecado y vive para Dios, nosotros también, igual que él, debemos hacerlo. Pero a mí me causó curiosidad, bueno, ¿cómo Jesús hizo eso? Y resulta que por allá me encontré un pasaje muy, muy interesante. Resulta que Jesús estaba en el Getsemaní, llegó a un lugar por allá en el Getsemaní y dice que tuvo como un acontecimiento muy particular. Yo nunca lo había visto así. Imagínense que al Señor le mataron el primo, Juan el Bautista, ¿sí se lo han escuchado o no? Imagínense que le llegaron la noticia a él y dice que, no, ¿sabe qué? Jesús, a su primo le cortaron la cabeza. ¿Usted imagina que le digan eso? O sea, Jesús recibió muchas malas noticias. Cuando murió Juan el Bautista, dice que estaba preso y le cortaron la cabeza. Entonces, no, Jesús, a su primo le cortaron la cabeza. Yo me imagino esa noticia fue dura. Luego hubo otra que Lázaro, oye, Lázaro murió y era un amigo muy cercano a Jesús. Y dice que Jesús dijo, no, después de 4 días voy. Y fue después de 4 días y está el versículo más corto de la Biblia que dice que Jesús lloró. Fue cuando pasó eso. O sea, bueno, un asunto complicado ahí. Pero hubo un acontecimiento bastante fuerte de la vida de Jesús y está en Lucas 22:41. Hay varios pasajes ahí, pero vamos a verlo muy bien. Lucas 22:41 al 46. Dice lo siguiente: y él se apartó, Jesús se apartó de ellos, estaba con los discípulos, se apartó a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Pero entonces vamos a leer Mateo 26:37. Son 2 pasajes de la misma escena. Mateo 26:37. Dice lo siguiente: entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y le dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó, mire lo que le pasó al Señor. Dice que comenzó a entristecerse y a angustiarse, pero no de cualquier forma, dice como en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. O sea, es como cuando usted y yo hemos tenido esa crisis. ¿Alguien aquí se ha angustiado bastante o no? ¿Alguna vez? ¿Sí le ha pasado? ¿Se ha angustiado por algo? Me fui y no le saqué el pollo de la nevera a mi mamá. ¿Alguien se ha angustiado por eso alguna vez? Esa juguetera que le iba a llegar cuando usted fuera a llegar a la casa. Mis amados, el Señor sentía eso hasta la muerte. O sea, ¿saben? Esas palabras significan un dolor emocional profundo, una aflicción severa. Es como comparado con un dolor de parto. Imagínense. Y entristecerse tanto a un punto en que doliera hasta como si usted fuera a parir. O sea, el Señor lo que estaba viviendo ahí era un profundo dolor emocional. Y luego, en Lucas, ahora sí, dice que llegando ahí, se apartó de ellos y empezó a orar. Y empezó diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice que estaba tan fuerte ese dolor, José, que a Dios le tocó enviarle un ángel para que lo fortaleciera. O sea, era tanto ese dolor. O sea, Dios estaba en un dolor como cuando usted le dio la tusa por una novia que tuvo. O sea, le dio un dolor increíble, o sea, un dolor muy fuerte. Y a Dios le tocó enviarle un ángel para que lo fortaleciera. Y dice que estando en agonía, ahí describe como que él estaba en agonía. Y dice, estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor como gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo. Mis amados, ¿sabe qué es lo que yo veo acá? ¿Saben qué fue lo que pasó en el Getsemaní? Que Jesús ya iba a morir. O sea, en el Getsemaní faltaban horas para que lo cogieran y lo crucificaran. Pero tuvo ese momento en el Getsemaní muy fuerte porque ya estaba como percibiendo la hora de que iba a morir. O sea, es que es muy complicado, por ejemplo, que usted diga, a los 30 me voy a morir.
y les diga a todos, me voy a morir a los 30, ¿no? Acuérdese. Una cosa es eso, otra cosa es sentirlo el día anterior a cumplir los 30. ¿Sí o no? Porque usted ya siente la muerte ahí. Así le pasó al Señor. Digo, yo voy a morir y voy a resucitar. Y les decía a todos eso. Voy a morir y voy a resucitar, ¿oyó? Pero ahorita antes, ya sintió como la presión. Y su carne empezó a sentir la presión. Como cuando usted va por una cuadra a oscuras y vienen dos con un cuchillo a pedirle amablemente la hora. Obvio, usted no va a decir, no, usted hasta cuando usted va por una cuadra así como peligrosa, usted se timbra, ¿cierto? Usted como que, claro, porque nuestra humanidad siente el peligro. Cuando usted se va a sentir que atenta, pues obviamente su carne le va a decir, oiga, alerta, pilas con esto. Así le pasó al Señor. Entonces, ahí lo que pasó fue que la humanidad percibió la muerte y sintió que iba a ser despojada, que no iba a tenerse en cuenta para la expresión del propósito. Lo que me hago entender es que Jesús tenía un estado de agonía. Ahí la palabra agonía, no sé si ahí sale. Sí, ahí sale. Esa palabra es muy, muy interesante. ¿Saben lo que significa agonía? La agonía es la angustia y el padecimiento por resistirse a morir. ¿Usted alguna vez ha agonizado? Bueno, puede ser que no. Pero ¿sabe? Le voy a poner un ejemplo. ¿Usted ha conocido a alguien que ha estado muy mal de salud? O sea, está muy mal de salud y que la única forma de mantenerlo vivo es conectado a una máquina. Sí, de pronto a un familiar. A mí me ha pasado. Usted no ha ido de pronto por un hospital y ha visto una persona así como con la cosa acá y con la intravenosa ahí. Y usted pasa por ahí. ¿Sabe qué esa persona que está haciendo? Diga conmigo, está agonizando. Está agonizando. Porque es ese periodo entre la vida y la muerte. Pero usted y yo a veces, por ejemplo, yo sé que ustedes le han dicho, por ejemplo, no, acuérdese, esa personita estaba muy enferma, pues ya falleció. Nosotros, ¿qué decimos? No, sí, ¿cierto? Pobrecita, ya le tocaba como descansar. Sí, a veces nosotros decimos eso, porque es que verla agonizar no es bonito. No es bonito ver agonizar a una persona, entonces es mejor que descanse. Nosotros decimos así, ¿cierto? La carne de Jesús estaba pasando por algo así. Estaba percibiendo la muerte y estaba agonizando. Pero estaba agonizando, ¿por qué, mis amados? Porque precisamente esa carne es lo que se opone a el pensamiento de Dios. ¿Por qué estaba oponiéndose? ¿Por qué estaba agonizando Dios? Porque Jesús estaba teniendo una pelea mental. ¿Usted no escuchó ahí que estaba orando? ¿Sí lo escuchó o no? ¿Sí lo vio? Dice que Jesús estaba orando y dice que se postró de rodillas y dice que estaba sudando sangre, o sea, estaba teniendo una agonía increíble y la oración que decía Jesús era, Señor, si puedes, Jesús como que le decía, Señor, si puedes evitar que yo vaya a la cruz, bueno, mejor. Pero no quiero que se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces, por esa confrontación mental, él empezó a agonizar. O sea, por esa lucha mental. Porque, mis amados, a la carne no le gusta morir. A nosotros no nos gusta morir. Usted va, su mamá le dice, le pide un mandado. Usted está bien cómodo allá, usted está viviendo en su comodidad. Y su mamá le pide hacer un mandado y usted hace cara. Y usted ve a su hermano y su hermano está allá relajado. Preciso le dijo a usted. Y usted, ay, pero mi hermano. Yo era así, me pedían un mandado, yo era re malo para hacer mandados, pero cuando me pedían hacer el mandado, y llegaba a comprar el pan, y, hola hermana, bien, gracias. Pero, ay, Dios te bendiga, ¿no? Muy lindo. Tan lindo el niño, y de tan lindo el niño me volteé. Porque no nos gusta eso, no nos gusta que nos rompan esa incomodidad. Así mismo le pasaba al Señor. Estaba viviendo esa agonía, pero era porque su carne iba a morir, mis amados. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, ¿cuál es su agonía? ¿Cuál es su agonía? ¿Por qué tiene todavía esa confrontación mental de lo que Dios le dice y de lo que usted piensa que es? Porque cuando usted y yo confrontamos la voluntad de Dios en nuestra mente, ¿sabe cuál es el resultado? Diga conmigo, agonizar. Cuando usted escucha una verdad de Dios, a usted no le gusta,
a mí tampoco me gusta, porque lo primero que hace la carne, ¿sabe qué es? Resistirse. O sea, Dios le está diciendo, oye, tienes que morir, ¿no? Y el Señor, oye, pero si puedes pasar de mí esta copa. O sea, le presentó resistencia. Eso es lo que nos pasa cuando usted y yo recibimos algo de Dios. Lo primero que le pasa a esta carne, ¿sabe qué es? La pone a agonizar. No nos gusta. Dios, estamos en pecado y Dios nos dice, sé santo. Y a usted, a mí, esa palabra nos brinca. Y ¿cómo así que santos? Pero si yo en lo mío y yo de parranda, porque no nos gusta. Esa es la oposición que presenta lo divino en nosotros, mis amados. Por eso decía Pablo, considérense muertos como Cristo lo consideró. ¿Sabe qué pasó? Cristo entró en eso, Jesús entró en eso. O sea, Dios me está diciendo algo y mi carne me está diciendo no. Y esa lucha entre esas dos voluntades en mi mente me hacen agonizar, me hacen afligir. Dice que se entristece mi alma. Por eso muchos no estamos en esa libertad. Por eso les pregunté, oye, ¿te consideras un santo? Bueno, a lo mejor estás ahí como en esa batalla. Pues yo creo que no, pues yo creo que sí. Puede ser que sí, como puede ser que no. Esa es la cuestión en este punto. Entonces, la agonía es eso. La agonía es realmente lo que sale a brotar cuando tú y yo somos confrontados por esa verdad en Cristo. Por eso a la carne no le gusta, a nuestra humanidad no le gusta lo espiritual. Lo resiste de una vez con un pensamiento. Dios a usted le dice algo y usted no dice, ay, gloria a Dios. No, su carne una vez le dice, ¿y por qué? ¿Y por qué? No, ¿por qué? A mí me pasa. Yo a veces entro en esas agonías y mi cabeza está, no, ¿usted no le ha pasado que usted quiere hacer algo bueno y no es capaz de hacerlo? Usted está agonizando porque usted sabe que lo que está haciendo está mal, pero su carne lo hace. Pero porque todavía no ha vencido la agonía. Eso es horrible. Agonizar, eso es totalmente horrible, mis chicos. Eso es importante. A alguno de estos niños uno le puede decir, sea obediente a sus papás. Y Dios mío, nos cuesta bastante eso. Y esa es la principal agonía. Por eso el Señor, ¿sabe qué hizo? Ya para ir terminando, si quieres, Etícola, acompáñame acá, porfa. ¿Sabe qué hizo el Señor? Vio que Jesús estaba agonizando mucho y dice que le dio ayuda. Dice que le envió un ángel para fortalecerlo. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que su humanidad y la mía es muy poderosa, es muy fuerte. Mire, no hay nadie que pueda detener a Dios. Solo hay una cosa que lo puede detener, y no porque Él quiera. Solo hay una cosa que lo puede resistir mucho: su humanidad. Esa es la única que lo puede resistir, que puede resistirlo en tu mente, esa humanidad. Por eso, mis amados, Dios nos envía provisión espiritual para vencer esa agonía. ¿Cuál es nuestra provisión espiritual? A lo mejor tú tengas una persona, no es un ángel, usted se le acerca a su asesor o su líder y pues el man no vuela, pero sí es una fortaleza del Señor para apoyarlo en su agonía. ¿Usted no le ha pasado que usted está muy confundido y de pronto llega alguien y le da un sabio consejo y le aclara? ¿Sí le ha pasado eso alguna vez o no? Bueno, ese es su ángel, porque usted está agonizando. Cuando usted tiene esa lucha mental, ¿sabe? Dios sabe que usted se resiste a eso y le dio todo para que usted pueda superar esa agonía. Por eso, ¿tú qué haces cuando se te acerca el ángel a fortalecerte? Porque, mis amados, una cosa es agonizar, otra cosa es mantenernos agonizando, porque siempre vamos a tener agonía. Cada vez que usted reciba algo de Dios, ¿sabe qué es lo primero que le va a causar a usted y a mí? Diga conmigo, agonía. Pero usted y yo decidimos cuánto agonizar. Ese es el problema. Eso es lo que tú. Por eso dice que Jesús, ¿sabe cuántas veces oró? Diga conmigo, 3. Diga, haga así, levante su mano. Diga, Él oró 3 veces. La agonía le duró 3 oraciones. ¿Cuánto está durando tu agonía? ¿Cuánto dura tu agonía? Hay algunos que llevan agonizando años con Cristo, llevan agonizando años. Escuchan verdad, pero siempre hay pensamientos que la resisten, que se oponen a ella. Y eso, hermano, es una agonía terrible, porque nunca vas a disfrutar
de lo eterno y claro en Cristo. ¿Usted se imagina que Cristo no hubiera superado la agonía? ¿Usted se imagina que Cristo diga, no, ¿sabes qué, Señor? Se va a hacer mi voluntad. No voy a ir a la cruz. ¿Usted sabe qué hubiera pasado? Nosotros no estaríamos acá. Porque si no fue a la cruz, pues en vano nosotros. Pero Él la superó. Él superó la agonía. Eso es lo que quiero que tú que me entiendas en esta poderosa noche. Solamente superando esa agonía es que podemos entrar a lo celestial y eterno. Oye, yo quisiera preguntarte ya para terminar, ¿cuáles son tus agonías? ¿Tú con qué estás agonizando? Richard, ¿cuánto llevas agonizando? ¿Cuánto tiempo llevas confrontando eso? Mis amados, ¿cuánto tiempo llevamos confrontando esa verdad? Resistiéndonos. Señor, pero ¿sabes qué? Yo entiendo tu voluntad, la recibo, pero tengo otra que le hace frente a eso. Y nos oponemos a eso. Y eso es un dolor del alma. Eso te aflige. ¿Tú sabes qué es querer obedecer a alguien y no hacerlo? Eso es agonizar. Es querer ver algo y no poderlo alcanzar. Eso es agonizar. ¿Cuánto estás agonizando? Yo quiero que hoy tú puedas romper eso, que puedas entrar como el Señor. Yo sé que tú has agonizado. Aquí hay chicos que vienen desde hace tiempo a este lugar, pero nunca han experimentado vivir lo eterno. ¿Sabes por qué? Porque todavía hay cosas del mundo que están contrarrestando la perfecta voluntad de Dios, que están contrarrestando eso, y eso te hace vivir en una permanente agonía, a no ver lo eterno y lo celestial. ¿Saben? El propósito de Jesús era ir a la cruz, pero para ir allá le tocó superar su agonía. Es decir, que para cumplir su propósito venció la agonía. La venció. Le duró 3 oraciones. ¿Y saben qué fue lo que hizo cuando estaba agonizando? Fue a orar. Yo quiero preguntarte, ¿tú cuando agonizas qué haces? Vas y le preguntas a tu amigo más descachurretado qué hacer. Llega el ángel a fortalecerte para la agonía y tú lo que haces es, y uno ahí como el ángel, oye hermano oye, pero mira, venga, ven ayudémonos en esto, y tú huyes. Pero están en agonía. Y yo he visto unas personas que toman unas decisiones en agonía. Dios mío santo, eso es. Tomar decisiones agonizando es lo peor que hay. Porque el primero que pierde es Cristo mismo. Entonces, mis amados, podamos entender eso. Yo quiero que en el Espíritu tú puedas entender que es tiempo de vencer esa agonía, de vencer esa batalla mental. Ya no luches con eso. Ya no luches. Entrégate. Dígale que está a su lado, baja los guantes, brother. Dígale que está a su lado, ya, baja los guantes. No te resistas más, vénsela, porque eso te hace daño. Esa lucha entre voluntades te hace daño, mi amado. No es lo correcto. No puedes resistirte, no te resistas. Fluye, déjate llevar por esa voluntad. Podemos decir entonces, mis amados, que lo primero que hace Dios en nosotros es ayudarnos a vencer esa agonía. Mire, con esto acabo, y es, yo he visto cuando yo no conocía a Dios, cuando uno ve al impío, al mundo, ustedes ven que ellos fluyen en una libertad. O sea, un impío dice, me voy a ir a jartar y me voy a acostar con una vieja, y lo dice con una libertad hasta envidiable, una libertad increíble. O sea, para pecar no tienen como ni conciencia. Y luego está el otro extremo de la gente que sirve a Dios plenamente, y uno ve esos niveles de libertad, uno dice, wow, tremendo, cómo es de libre. Pero una persona que está entre esos dos mundos, en su mente, que hay dos voluntades, es una persona que agoniza, es una persona que no sabe qué hacer, y es una persona que tarde o temprano no va a manifestar el propósito de Dios para su vida. Por eso yo hoy te invito, mi amado, te invito, mi amada, a que tú logres superar esa agonía. Ya basta de ser jóvenes que venimos a un culto y tratamos de escuchar una verdad, pero muy en el fondo hay una voluntad que dice, ¿sabes qué, Señor? Yo te escucho, pero yo hago igual lo que me da la gana. O puede ser que tú quieras hacer algo, pero todavía estás batallando con tu mente
y estás agonizando. Y tú puedes ver las cosas espirituales, pero las ves de lejos, porque no logras percibir lo que es real de Cristo. ¿Saben? El disfrutar lo eterno está a la vuelta de la agonía. Si tú quieres disfrutar lo eterno, supera tu agonía en Cristo Jesús. Si quieres, ahí ponte sobre tus pies y oramos ya para finalizar. Si quieres, ahí cierras tus ojitos, vamos a orar. Señor Padre, te damos gracias, mi Rey, gracias por este tiempo, Señor, gracias por lo que tú nos estás aclarando y diciendo en nuestro corazón, Señor. Quiero que ahí donde estás, tú puedas pensar en esa agonía, en esos pensamientos que no te dejan fluir en lo eterno, en lo celestial. Quiero que te concéntrate, solo de 2 minuticos, tómale a eso y reflexiona sobre eso. ¿Será que yo me considero un hijo de Dios? ¿Será que yo realmente estoy muerto al pecado y vivo para ti, mi Dios? ¿Será que todavía en mi mente hay cosas del mundo y está también las cosas de Dios luchando unas con otras? Supera esta agonía, mi amado, supera eso. Sea un joven consecuente con Cristo, disfruta las cosas eternas, entra a ese cumplimiento del propósito, entra a eso verdadero y pleno que Cristo tiene para ti, mi amado. Míralo desde ese punto de vista. Y si hoy estás agonizando y tal vez estás aquí, pero tienes tu voluntad y tu forma de hacer las cosas, mi amado, yo hoy te animo a que rompas esa agonía. Permítete romper esa agonía. Fluye en eso para que logres entrar a este cumplimiento del propósito eterno en Cristo.